Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Miren, el tema del día será ese nuevo requerimiento o esos nuevos requerimientos que presentó la UFESIC Maxi ayer en los tribunales del circuito anticorrupción. Ese será el tema central esta mañana. Pero no hay dudas que debido a la promoción que hemos hecho aquí en Televicentro, la expectativa hoy está sobre la charla que nos ofrecerá en al menos 2 horas el dirigente político colombiano Sergio Fajardo Valderrama. Y los primeros minutos vamos a tener el privilegio de tenerlo. A mí me agrada tenerlo. Me siento tranquilo para la entrevista. Va a ser una entrevista corta porque Sergio ha laborado en varios medios de comunicación. Entonces entiende a los periodistas, entiende las preguntas de los periodistas, no elude las preguntas de los periodistas. Él trabajó en Caracol Radio, en Telemedellín y Teleantioquia. Fue subdirector del periódico El Colombiano y columnista de los periódicos El Mundo y El Espectador y de la revista Dinero. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, todo un personaje que aspira como joven colombiano a la presidencia de esa nación. Sergio Fajardo, en 2010, como parte de la Ola Verde, fue candidato vicepresidencial de Antanas Mocus y 2 años después llegó a la gobernación de Antioquia con más de 925,000 votos, que ha sido la votación más alta en la historia de Colombia en unas elecciones regionales. Lo tenemos al fondo al doctor Sergio Fajardo, ahí lo pueden ver, ya tendremos la iluminación respectiva. Doctor, y mire que desde hace un mes estoy metido en internet, googleando, para ver cada día qué surge sobre Sergio Fajardo en Colombia. Bueno, ahora conversamos. Y hoy me encuentro con que Sergio Fajardo y María Ángela Holguín no parecen pareja, sino fórmula presidencial, esas de revistas del corazón de Colombia. En este mundo globalizado, doctor, no. Y se sonríe el doctor. No hay nada que esté oculto. Y a mí particularmente me llamó la atención porque la ex canciller ha venido muchas veces al país y ha sido partícipe de reuniones trascendentales en los problemas políticos que hemos tenido en Honduras. Y entonces, como periodistas, se imagina, ¡hey! La ex canciller está de novia con Sergio Fajardo. Me llamó la atención. Hoy, cuando uno pone Sergio Fajardo, esa es la noticia que aparece en los medios colombianos. Este es el tema que voy a tener primero. Y luego, algo que me ha llamado la atención, y yo le pediría por favor a Jennifer Girón que pase, porque inmediatamente que terminemos con el doctor Fajardo y además con una apreciada dama de la Fundación Ficosa, Carla Simón, vamos a pasar a otro tema que surge a raíz del opinómetro Televicentro del noticiero estelar de Honduras anoche. Fíjense bien, Jennifer, por favor. Así es, la pregunta que hacíamos anoche en el noticiero TN5 Estelar es: ¿confía usted que el trinomio UFESIC Maxi, Ministerio Público, descarrile en el nefasto vagón de la corrupción sobre ruedas? Y pues sorpresivamente tenemos los resultados. Así venó un 2% con sí y un 98% con no. A mí me sorprendió eso, te lo digo, Jennifer. Miren la pregunta, porque ayer los requerimientos fiscales que presentó la UFESIC Maxi se denominaron corrupción sobre ruedas. Funcionarios públicos que utilizaron dineros del Estado de Honduras que iban para beneficiar a las poblaciones con capacidades especiales, a los jóvenes, a los adultos mayores, se desviaron para financiar campañas políticas. Fíjense bien, dineros públicos para beneficiar al pueblo con menos ingresos
lo desviaron estos funcionarios para campañas políticas, compraron carros, blindaron carros, utilizaron esto para comprar emparedados y darle a la gente que fue a la toma de posesión del presidente Hernández. Y bueno, eso ya lo saben ustedes y lo vamos a profundizar cuando esté la temática ahí como por las 7:35 de la mañana. Bueno, a raíz de esos resultados, Jennifer. A raíz de esos resultados, la pregunta que les hacemos esta mañana es ¿por qué tanto escepticismo? ¿Por qué tanta duda? Eso es lo que le queremos preguntar a los usuarios y que nos contesten en las redes sociales del programa Frente a Frente HN. Ustedes ya las conocen en Facebook y Twitter. A raíz de la pregunta de ayer, ¿por qué tanto escepticismo ante este nuevo destape de caso de corrupción y los venideros y los anteriores también? Es que en este asunto de la corrupción, para mí, es mi opinión personal, en el combate a la corrupción, hay una Honduras antes de la Maxi y hay una Honduras después de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, que es producto del acuerdo entre la OEA y el gobierno de Honduras y que ahora colaboran muchos países europeos del norte del continente para financiar la presencia de la Maxi. Yo soy de los que creo que hay una Honduras antes de la Maxi y otra después en combatir la corrupción, y por eso preguntamos, ¿cree usted que la UFESIC Maxi descarrile ese vagón de la corrupción sobre ruedas, como denominó a los requerimientos fiscales ayer la UFESIC Maxi? Y la gente dijo no, en su gran mayoría dijo no, o sea, hay escepticismo. Por eso la pregunta, ¿por qué tanto escepticismo? Bueno, ese es el segundo tema de hoy. Ya nosotros le entramos a la entrevista con el doctor Fajardo, que como vieron lo tenemos ya en el set de Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Sergio Fajardo Valderrama, tal como lo decíamos en la introducción, ocupó varios cargos en instituciones científicas en Colombia. Es matemático de la Universidad de los Andes, doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España y de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Yo imagino que es un gran lector de periódicos. Sí, señor, claro que sí. Buenos días. Cuando usted se encuentra y visita un país con portadas como estas, aseguran 74 bienes a 6 hondureños traficantes de drogas, drenaron 11.000 millones del bono 10.000, que es para la gente con menos recursos, para la campaña del Partido Nacional. Esta es la portada de un periódico. La portada de La Tribuna: juicio político a Donald Trump, anuncia Nancy Pelosi, es casa de brujas, dice Donald Trump. Detienen a hermano de exfuncionario ecuatoriano involucrado en narcotráfico, Ministerio Público. Varillas o barriles de Viagra hallan en laboratorio clandestino. Corte Suprema de Justicia designa juez que llevará extradición de ex vicealcalde. Maxi funcionarios drenaron fondos de bono 10.000. ¿Qué dice la prensa? Esa es La Tribuna, la que leí anteriormente. Golpe a cártel ecuatoriano, caso corrupción sobre ruedas, drenaron 11.000 millones de lempiras en Banadensa. Sid Gallup, hondureños ruegan por paz social, anuncian juicio político para destituir a Trump. Y no sé si las matemáticas tienen que ver con la percepción sobre estas realidades económicas, políticas, sociales, pero ¿cuál es la primera impresión que se forma? Pues que tenemos el mismo cáncer, y ese cáncer se llama corrupción, que es un cáncer que permea América Latina y yo creo que en otras partes del mundo, pero es un cáncer y es importante que salgan las noticias y más allá de eso, pues enfrentar esa corrupción que es un daño muy profundo a nuestras sociedades, es un daño a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, es un robo gigantesco que además lo pagan las personas más humildes, los más pobres son los que pagan de la cuenta de la corrupción. Y es la destrucción, como decía, de la confianza, de la capacidad de organizarse como sociedad para avanzar y se tiene que enfrentar. Y es una vergüenza para nosotros y es un reto tremendo y además es un reto político profundo.
Nos hemos vuelto escépticos los latinoamericanos, porque no sé si me escuchaba cuando estaba en la introducción. Claro. Mira, aquí tenemos una Maxi, que es producto o fruto del acuerdo entre la OEA y el gobierno de Honduras, que ha recibido financiamiento internacional. Gracias a la Maxi y el apoyo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público de Honduras, a raíz de la presencia de la Maxi, se ha envalentonado como debe ser, y digo envalentonado entrecomillado, ¿verdad? Pero también ha tomado fuerzas y tiene en la cárcel a una primera dama de la nación, ha sometido a juicios a diputados también que utilizaron fondos públicos para otras actividades personales según el requerimiento y tantas otras cosas, y ahora nos dice, miren, dineros públicos que son un tesoro, fueron desviados para una campaña política. Igual, hace algunos meses descubrió un caso que le llamó Pandora, de partidos políticos que se financiaron con recursos que eran para campesinos, para mujeres en programas sociales. Pero resulta que aún con este panorama, no sé, los pueblos de Latinoamérica, voy a hablar por el de Honduras, no sé si son similares en los otros estados del subcontinente, es escéptica, no cree aún y viendo estas cosas. Es cierto. Pero nosotros tenemos aquí al lado el ejemplo de Guatemala, lo que significó la comisión en Guatemala, que tuvo un gran impacto, pero después la fueron minando y finalmente han tratado de sacarla y volver a tapar la corrupción que hay en tantas partes. Entonces, es natural que haya escepticismo, porque son tantas las frustraciones, tantas las ilusiones que se tienen en un momento, que llega la persona, que llegan unos que sí están dispuestos a cambiar y muchas veces vuelven y hacen parte del mundo de la corrupción, y el escepticismo es natural. Ahora, pues lo tenemos que enfrentar, y la potencia más grande para enfrentar la corrupción es la ciudadanía, porque muchos de esos políticos, las transformaciones legales tienen que ser transformaciones tramitadas en el contexto, por ejemplo, de los congresos. Son tramitadas por políticos que han vivido de esa corrupción. Entonces, la ciudadanía siempre sabe que se van a estrellar. En el momento de llegar allá se van a estrellar porque ellos no la van a cambiar, y se necesita esa presión permanente. Nosotros en Colombia hemos tenido una lucha fuerte contra la corrupción. Hoy es un problema que aparece mencionado una y otra vez como uno de los problemas más importantes del país, lo que no ocurría antes. Ese malestar se extiende por todo el territorio, esa desconfianza, nos están robando de una y otra forma, y eso es potente en ese malestar. ¿Cómo se tramita ese malestar? ¿Cómo se responde a esa inquietud ciudadana? Es un reto político. En Colombia, por ejemplo, tuvimos una consulta anticorrupción. Cerca de 12 millones de personas votaron. Casi que se convierte en ley lo que se hizo en esa consulta. Fue una manifestación ciudadana libre, sin nadie llevado a las urnas. O sea, el malestar está ahí y es potente. Y los políticos más vale que lo sepan, porque se puede engañar una vez, se puede engañar 2, 3, pero no toda la vida. Y una ciudadanía, cuando está molesta, pueden pasar muchas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y hablo desde la perspectiva de Colombia. Pues en la política, personas, organizaciones que enfrentan esa corrupción, que dan ejemplo de cómo se puede gobernar de manera pulcra, de forma que la gente pueda recuperar la confianza y creer que hay un camino para ellas. Entonces, a mí siempre me duele esto, porque es una enfermedad de todos nosotros, y en América Latina, yo lo repito una y otra vez, la cuenta de la violencia que nosotros hemos tenido y tenemos, la cuenta de corrupción, ¿quién la paga? Siempre los más pobres, los más necesitados son los que pagan, porque todo eso que se va, esos recursos que se roban o se van para la guerra, para la confrontación, pues son las oportunidades de las personas más humildes, y no hay derecho, porque de esa manera nunca vamos a avanzar lo que podemos avanzar. Ahora, doctor, escuchándolo a usted, me pregunto si este cáncer que es la corrupción en América Latina es como el otro cáncer biológico para el cual no hay cura descubierta. Me pregunto yo, en Latinoamérica, que tanto nos afecta y multiplica la pobreza, este cáncer, este flagelo llamado corrupción, ¿le encontraremos antídoto? Porque desfilan un montón de presidentes que en su campaña arguyen, yo sí pondré freno a la corrupción, y terminan embarrados en corrupción. Ese es el drama. Yo creo que sí tiene cura, y tiene cura en la política y tiene cura en nosotros. Yo estoy acá como expresión política de un movimiento de Colombia, y hay otros
que hemos luchado contra la corrupción. Es una lucha tremenda y es muy dura, porque los corruptos combinan todos los medios de lucha, desde la violencia para eliminar a quienes los enfrentan, la trampa, y eso es uno de los daños más grandes que se hace, porque esa corrupción permea el aparato de justicia, y cuando permea el aparato de justicia, pues estamos en la metástasis más peligrosa, porque pues supuestamente nuestro aparato de justicia es el que tiene que hacer justicia y tiene que poner en su lugar a los que entran al mundo de la corrupción. Pero yo soy optimista en el sentido de que cuando la gente se apropia del tema, cuando nos vamos sacudiendo de eso, pues encontramos la respuesta política, y es una respuesta política, y la lucha contra la corrupción empieza por la voluntad política de quienes gobernamos, de quienes somos líderes, quienes implementamos las condiciones para gobernar, con una palabra muy sencilla que se llama transparencia. O sea, yo creo profundamente que se puede, pero es muy difícil, como digo, lo pueden eliminar físicamente a uno. Uno de los métodos que utilizan para evitar la lucha contra la corrupción es, por ejemplo, hablo de mi caso personal, todos los días me ponen una demanda, inventan alguna cosa para ponerle una demanda, porque de esa forma creen que lo van a aburrir a uno y lo van a demandar hasta que se encuentre un juez por alguna parte que lo inhabilite a uno para no competirles. Pero todo eso se puede enfrentar y tenemos que dar ejemplo, y como les digo, yo soy optimista de que se puede hacer, pero sí me duele profundamente, y cuando lo veía decía, esta película está vista, esta película ya la he visto en otras portadas de América Latina. En todas partes están, y hay una mano de ladrones y le están robando a la comunidad más pobre del país, están destruyendo las instituciones, y ese es un daño que nos va a mantener a nosotros rezagados siempre. Pero mire, el colmo de los colmos es que viendo estas cosas, viendo que hemos logrado una relativa independencia del Ministerio Público, hay que decirlo, hay que admitirlo. De repente, no la independencia total que uno quisiera, ¿verdad? Pero con la presencia de la Maxi, sí ha habido una cierta independencia del Ministerio Público. Lo peor es, y el colmo digo, doctor, es que viendo esto, que pueden aparecer en las portadas, que pueden ser no solo acusados, sino que condenados. Haya gente que en el aparato público, coludido con algunas personas de diversos gremios, insistan en robarle los dineros públicos al Estado. Así son, y esa es una enfermedad que tiene esas connotaciones, pero valga la pena añadir algo, y yo también lo digo en mi país, en Colombia, y es, pero en todas las instituciones siempre hay una cantidad de personas que son limpias. Detrás de tanto corrupto, no todos son corruptos. Hay personas valiosas, hay gente que se ha atrevido, como en nuestro país, que se han enfrentado con el narcotráfico. Nosotros hemos tenido muchas personas en nuestro país, en Colombia, que han dado una lucha, y que cuando está el panorama más oscuro, cuando uno siente que está todo perdido, siempre hay personas por allá que son dignas, decentes, transparentes, honestas, que honran lo público. Esas las tenemos y hay que darles visibilidad, reconocerlas, respetarlas, acompañarlas, porque además es una lucha que agobia, porque es todo ese poder encima. Pero, bueno, a participar a la ciudadanía, a estar encima, no se resignen. La peor expresión, dentro de las muchas que hay asociadas con el mundo de la corrupción, es esa que dice, hablando ya en el nivel más básico, que roben pero que hagan obras. Esa es la fatalidad, yo siempre les digo, porque dicen, bueno, ya aceptamos que se van a quedar con parte de nuestros recursos, de la ciudadanía, pero que hagan algo. Esa es la fatalidad, y nosotros nos tenemos que sacudir. No nos pueden robar un peso, porque la corrupción arrodilla siempre a los más humildes, porque están esperando qué migaja le van a dar de lo que se están robando. Es un robo muy particular la corrupción, y por eso es tan difícil la lucha. Me explico. Ese es tu teléfono móvil, celular. Sí. Si te lo quitan ahora en la calle, tú sientes que perdiste algo. Claro, porque seguro. Yo había pagado, ahí están las fotos de mis hijos, de mis nietos, lo que yo quiero, los mensajes que tenía guardados, y perdí. La corrupción, y estoy hablando, es algo que uno no siente que le están quitando, porque no lo ha recibido, es que le están quitando lo que podía tener. Honduras podría estar llena de escuelas. Ayer estaba en una escuelita, un preescolar, y visitaba ese preescolar, y está bonito y están atendiendo a los niños, pero todos los niños y niñas de Honduras podían estar en un buen preescolar, claro, con todas las condiciones, pero se lo robaron. Pero no era que lo hubieran hecho y se lo llevaran, sino que nunca lo pudieron tener. Claro. Es un robo anticipado, y por eso es difícil de ver, porque nosotros estamos acostumbrados al robo, es que me arrebataron algo que yo iba a tener, y la corrupción es me están arrebatando algo que yo debía tener. Y esa es una lucha grande, potente, porque entonces los corruptos son muy hábiles, porque entonces cogen y se roban
guardan un pedacito y empiezan a dar limosnas. Entonces la gente se tiene que arrodillar para ver qué me van a dar, qué me va a dar el licenciado. Y entonces fuera de eso le agradecen porque le dio Correcto. limosnas, y nosotros no somos pueblos para estar arrodillárnosle a nadie. Sí. Nosotros no somos un pueblo de limosnas, y cuando digo nosotros estoy hablando de nosotros los latinoamericanos, y nosotros tenemos que estar de pie para poder ser libres. Esa es una lucha tremenda. Claro. Además hay algo, pues me puso usted un tema que yo llevo 20 años en la No, batalla. pero está bien, doctor, está bien. Y siempre repito esto, parte de las discusiones, ¿cómo va a luchar contra la corrupción? Por ejemplo, en campaña presidencial. Y entonces hay personas que empiezan a dar, voy a hacer esta ley, esto, y las leyes son necesarias, pero yo les decía, el problema de Colombia, y sospecho que de Honduras, no es que no haya leyes. El problema es que las leyes no se cumplen, y nosotros creemos que si tenemos un problema y ponemos una ley, ya resolvimos el problema, y eso es falso. Porque nosotros estamos acostumbrados a engañarnos pensando que al tener una ley ya se resolvió el problema, pero esas leyes no se aplican. Nosotros tenemos, y la mejor forma de luchar contra los corruptos es que no lleguen al poder. Por eso hay que participar en política, porque si no participan, pues van a llegar y van a robar, y de pronto algunos lo capturan, pero ya después de que hizo el daño. Nosotros necesitamos una ciudadanía que participe en política, que se entere. Ustedes escojan a quien quieran, esto lo digo yo en todas partes, pero mire con mucho cuidado cómo se hace la campaña, porque el que paga un peso por un voto después va a robar, de eso no tenga la menor duda. Entonces lo primero para luchar contra la corrupción es la política, son las campañas políticas. Miren qué negocios hacen, miren qué plata se está moviendo, y usted apenas vea eso dice, aquí están los ladrones y hay que enfrentarlos. Ahora se requiere que personas se atrevan a participar en política, personas limpias que estén dispuestas a enfrentarse, y eso es lo que hace difícil las cosas, porque nos hacen difícil entrar a este mundo. Yo no crecí en este mundo, yo no vengo de la política, yo no crecí en el poder. Nos atrevimos en Medellín hace 20 años, un grupo de gente cívica, independiente, que dijimos vamos a participar, pero es una batalla, pero esa es la batalla que hay que dar y no nos la va a dar nadie. Mire, me ha dicho muchas cosas como para decirle a la población que nos ve dentro y fuera de la República, despertemos. Despertemos. Quien paga un peso por un voto tenga la seguridad que va a robar. Sí. Palabras de Sergio Fajardo Valderrama, de las que me hago eco. Persona o personas que pagan por un voto tenga la certeza que ya con el control político del país van a robar. Segundo, estoy hablando de la ciudadanía que tiene que poner de su parte. Ciudadanos que deízan al malandrín porque tiene dinero, que deízan al narco, que deízan al corrupto, porque creen que ese corrupto les puede ayudar con el hijo, les puede ayudar con un préstamo regalándoles dinero en una emergencia. Yo lo he visto aquí. Vuelven un dios al pícaro porque dicen, en una emergencia me puede ayudar, me puede financiar la universidad de mi hijo, me lo puede enviar con una beca al exterior, y votan por ese pícaro. Votan por ese pícaro. Yo por eso digo, y con mucho respeto a quienes nos ven, eso de deizar, de creer que es un dios, el pícaro, solo porque me puede ayudar en un momento de emergencia, es un mal que nos perjudica también. Así es. Ahora, tienen que ver alternativas, porque si no hay una alternativa, son los mismos con las mismas, haciendo lo que saben hacer, que es un buen número robar. Hay gente honesta en todos los partidos, pero hay que darles espacio. Y nosotros nos tenemos, repito, atreverse a participar, voten. Cada persona que se queda en su casa y no vota diciendo es que todos son iguales, todos son corruptos, le está haciendo un favor a los corruptos, claro. Porque un voto que no se da libre es un voto que se le pueda sumar a los que tienen de la corrupción, que saben a qué van a llegar al poder para después robar. Bueno, ustedes han escuchado durante más de un mes toda la promoción de Televicentro en relación a la presencia de este día del doctor Valderrama, Fajardo Valderrama, aquí en nuestro país, y la charla que nos va a ofrecer en aproximadamente 1 hora y media. Educación. Mire, ayer no me hizo sentir mal, pero siento que me dio un golpe bajo un funcionario israelí, y un alto funcionario israelí, porque vino al programa. Y no me siento mal, ¿verdad? No me siento mal si él está aquí en el país y nos está viendo. No me siento mal. Porque hacemos una pregunta. ¿Por qué si en Israel llueve menos, pero mucho menos que en Honduras? Aquellos han hecho florecer el desierto. Aquellos no tienen crisis de agua.
Y es cierto, las lluvias aquí han disminuido. ¿Sabe que en Tegucigalpa, con más de 1 millón de habitantes, solo teníamos reservas de agua para 30 días, hace 2 semanas? Para 30 días. Pasan esos 30 días y no llueve. Y aquí, yo no sé cómo íbamos a hacer para consumir agua. 30 días tuvimos. Pero bien, vengo y hago la pregunta. ¿Por qué Israel, lloviendo menos, han hecho florecer el desierto, se autoabastecen con los cultivos en el desierto, tienen suficiente agua para consumo humano? Y cuando le pregunto al doctor Berger, ahí en la pregunta tenés la respuesta, hombre, me dice. Doctor, la necesidad, me dice, hace que el ser humano sea capaz de determinar: si tengo poca agua, debo gastar menos, debo racionalizar el agua. Dice, en 1948 le dábamos 12 litros diarios a una persona para consumo humano, para que se bañara y para lo que quisiera hacer, pero 12 litros. Y desde ahí, dice, nos acostumbramos, como no tenemos abundancia de agua, a gastar cada gotita de agua. Y dije yo, es que me sentía así como que me daba una respuesta obvia. Dije yo, el problema entonces es educación. No tenga la menor duda, no tenga la menor duda. Pero además educación, pero con nosotros, estoy hablando de nosotros latinoamericanos. Yo me siento profundamente latinoamericano y orgulloso de ser latinoamericano, y en todas las partes que he estado en el mundo, como matemático, como político, siempre reivindico lo que nosotros somos. Ahora, nosotros tenemos una incapacidad muy grande de unirnos, de ponernos retos comunes para resolverlos. Ellos tienen una necesidad, saben que necesitan el agua, independientemente de la condición política, van a resolver ese problema. Utilizan todos los recursos necesarios para resolver su problema por la necesidad que tienen. Y por supuesto pasa por la educación, por la tecnología, por el conocimiento y la responsabilidad de todos para saber: esto es de todos nosotros. Nosotros los latinoamericanos no tenemos una cultura ciudadana que nos permita hablar de nosotros, de tener objetivos comunes, sino cada quien ve a ver cómo resuelve en general. Son muy pocas las condiciones que tenemos en las cuales nos asumimos como conjunto para resolver un tema, para avanzar. Y eso tiene que ver también con la educación, con el sentido de liderazgo que nosotros tenemos. Por eso la corrupción es uno de esos elementos que destruye la ciudadanía, porque cuando hay corrupción, entonces cada quien está pensando: ¿cómo voy yo aquí en este paseo? ¿Cómo me toca a mí? No estoy pensando, hago parte de una comunidad, de una sociedad donde tenemos que avanzar para transformarnos. Y eso es una diferencia profunda. El pueblo israelí pues ha estado unido por las dificultades, por las presiones, por todos esos elementos, pero han sabido unirse para resolver esos problemas. Ahora ellos tienen una cantidad de diferencias y problemas, pero para elementos de esa naturaleza ahí han estado juntos, y nosotros nos falta mucho camino por recorrer. Y los corruptos siempre nos mantienen divididos, lo mismo que la criminalidad, porque siempre está buscando que no se junten. Es que el poder nuestro es cuando nos juntamos en una acción política para llegar al poder, para transformar, y a nosotros nos falta ese camino por recorrer. Pero bueno, pues es nuestra lucha, es nuestro camino, y es nosotros, y lo vamos a resolver nosotros. Esto no lo resuelve nadie de otra parte. Ahora, nadie se vaya a molestar conmigo, porque yo no lo hago para demeritar a nuestro país. Al igual que el doctor, yo me siento orgulloso de ser latinoamericano. Algunas veces cuando miro cosas que otros países las superaron hace centurias, me decepciona un poco, ¿verdad? Pero no quita que me encante el idioma que hablo, me siento orgulloso del idioma que hablo, me siento orgulloso de Latinoamérica, me encanta tener sol, tener lluvias ahora con el cambio climático, menos, y cuando vienen cortas y fuertes, me siento latinoamericano. Pero volvamos con la educación. El último informe que yo leí es que el promedio de escolaridad en nuestra patria, y lo digo como un reto, como un desafío, 7.5 años de las mujeres, 6.5 años de los hombres. Miren, nos debe dar vergüenza que en el 2019 esa sea nuestra escolaridad, porque no somos ricos, pero hemos tenido recursos para haber tenido históricamente una educación de calidad. Y estar a esta altura del siglo XXI con 7.5 años de escolaridad las mujeres, 6.5 años los hombres, nos indica que los desafíos en nuestra patria son enormes. ¿A usted que le gusta hablar tanto de educación? Es una vergüenza,
No puede ser, o sea, estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos el talento, porque nosotros no somos un grupo de personas tontos o sin capacidades, lo tenemos, pero si no hacemos de la educación eje fundamental de nuestro desarrollo, pues no vamos a tener desarrollo, vamos a estar rezagados, vamos a tener todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, violencia, corrupción, una cantidad de elementos que no nos permiten crecer. Entonces, por supuesto, ese es un reto y hay que aumentar esa escolaridad. Pero Colombia, Honduras y nosotros en América Latina ya hay una variación grande. Países como Uruguay, Argentina, Chile tienen una educación pública desde hace mucho tiempo como parte central de su cultura. Esta cultura hay que construirla y esa cultura se construye desde la política y de lo público. Cuando la sociedad de Nicaragua, de Honduras, tenga como punto fundamental la apuesta por la educación, avanzaremos. Esto está lleno de problemas, de eso voy a hablar hoy, y al mismo tiempo voy a mostrar caminos. Uno de los problemas es que nuestra bendita política no entiende el sentido de la educación como proyecto de país, porque la política mira siempre el corto plazo y se dice que la educación es de largo plazo y no da votos, entonces siempre queda relagada. Por supuesto, todo político habla de la educación, de la importancia de educar a los niños, las niñas, la alimentación escolar, todo eso lo dicen, pero después, cuando se llega al poder, no se convierte en eje fundamental de la acción política y pública. Y ese es un gran reto que tenemos nosotros en Honduras y en Colombia como proyecto. Repito la palabra que estoy diciendo ya varias veces hoy, política. Yo soy un profesor, yo soy un matemático, soy un científico, soy un privilegiado de la sociedad colombiana. Yo nací con todas las oportunidades. Mi padre era un arquitecto destacado de la ciudad de Medellín y yo tuve todas las oportunidades. Y mi camino en la vida pues ha sido un camino pues muy satisfactorio, con muchas posibilidades en mucho momento. Y la razón para que yo esté sentado aquí hoy con ustedes es porque yo creo profundamente que nosotros tenemos que construir una sociedad donde, independientemente del origen social, todos podamos desarrollar nuestro talento. Y por eso el punto fundamental, y hay muchas cosas para hacer, pasa por la educación, y la educación pública, para garantizarle a toda persona que pueda construirse un camino. Ese es el camino de la libertad. Si no es así, podemos decir lo que seamos. Hay muchos inconvenientes. Por ejemplo, los grupos privilegiados, del cual yo vengo, tienen resuelto el problema de educación de sus hijos en la educación privada. Entonces no es un problema del país, sino cada quien ve a ver cómo resuelve. Y la educación no puede ser un problema de cada familia, a ver qué hace con su hijo, a qué escuela lo lleva. La educación tiene que ser un problema de toda la sociedad. Y ese es el salto. Y lo que yo digo suena sencillo y no pasa con nosotros. Entonces, Honduras pues tiene que aumentar esa cobertura de la educación y además tiene que ser con calidad. Ahora yo les voy a contar cómo se hace, o una forma, porque cada quien tiene que encontrar su respuesta. Nosotros tenemos que tener la inteligencia de aprender de otros, estudiar otras condiciones, saber qué ocurre. Pero al momento de desarrollar, pues seremos los que estamos acá. Van a ser las personas de Honduras las que resuelven el problema de Honduras. No va a ser de otra parte. Y eso, por eso es tan importante pensarlo, ponerlo en la política. Por eso estoy orgulloso de estar acá para hablar de este tipo de cosas. Y se pueden hacer y no tienen que quedar relagadas. Y nosotros podemos avanzar porque tenemos todo el talento. Y yo me hago eco a través de sus palabras. Tontos no somos. Los hondureños que han tenido la oportunidad de estudiar, hacer educación superior en Honduras o viajar al exterior, demuestran que papos no somos, que con educación brillamos, porque hay muchos hondureños brillando en diferentes áreas científicas, deportivas, culturales, doctor. Pero doy un ejemplo de Honduras que yo recuerdo desde niño, cómo venía la palabra Honduras a nosotros en Colombia. Hablo de mí particularmente. Pues en el colegio estudiábamos a Centroamérica, Honduras, conocíamos un poco acerca de las cosas, pero algo que me llama la atención, y esta mañana hablaba, la escuela, ¿cómo se llama la Escuela de Agricultura de Honduras? Esa es la Panamericana del Zamorano. Esa, sí, Zamorano. Sí. En Colombia, la cantidad de personas que han venido a Zamorano a estudiar agricultura a Honduras, que es un país que tiene un menor desarrollo que Colombia en principio. Pero ¿por qué vienen aquí? Pues porque en Honduras tienen una gran escuela de agricultura.
porque este país tiene la capacidad y aquí puede venir cualquiera y ha sido, pero estoy hablando de hace 40, 50 años. Así es. Esa escuela Zamorano, y se lo pongo como ejemplo, es una demostración de que en Honduras se puede tener una educación de alta calidad, con personas, e influir por todas partes. Ese es un ejemplo sencillo. Y muchas personas de Colombia, cuando vienen a agricultura, van para Honduras. Y nadie piensa en términos generales venir a Honduras a estudiar, porque dicen, voy para Estados Unidos, voy para otras partes. Pero en agricultura, esa escuela ha sido un ejemplo. Y de hecho, hoy hablaba con una persona y decía, pues claro que yo recuerdo. Y me decía, miremos eso, porque lo tenemos, que tiene que ser un ejemplo para Colombia. Ahí está. Ahí es un ejemplo sencillo. Pero, bueno, ¿cómo hacemos? Claro. Honduras y Colombia tienen ciertas similitudes, de hecho bastantes que tenemos, unas naturales por ser latinoamericanos, por nuestra historia que tiene raíces comunes, la relación con los españoles, la conquista y todo eso. Pero Honduras, por ejemplo, es un país que tiene una gran biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, pero de hecho en densidad es Colombia. Pero Honduras tiene una gran biodiversidad, que hay una riqueza de la naturaleza. Esta riqueza, ¿cómo la van a desarrollar en Honduras? Que hay unas grandes oportunidades, pero hay que apostarle al talento. Claro. Porque si no, va a ser una producción donde la gente no tiene capacidad para transformar los productos, avanzar, y ese es el reto, y es el reto de la educación. Ayer me visitó la embajadora de su país, una señora agradable, amabilísima, inteligente, muy preparada. No me dejó sorprendido. Yo sé que el nivel educativo en Colombia está delante del de nosotros. Cuando ustedes no eligen una universidad en Colombia porque tienen recursos, pero tampoco pueden ir a Estados Unidos, a Europa, ¿qué universidades piensan en Sudamérica? Nosotros, en Si no es Colombia, México, Chile, Argentina, esas son fundamentales. y diría que Brasil, pero el problema ya es el idioma. Brasil ¿verdad? ya es un poco más difícil por el idioma. ¿Por qué lo reflexiono, lo recuerdo? A propósito de la visita que me hizo la embajadora de Colombia, yo creo que no voy a cometer ningún error de tipo ético, embajadora, si revelo solo una partecita del diálogo. Me dice don Renato, ¿sabe qué he notado? Dice, que los hondureños necesitan mejorar su autoestima. Ayer a las 10:50 de la mañana, aquí en este edificio de CNT, es cierto, embajadora, le digo, es cierto, tanto que nos ha pasado nos vuelve escépticos, le digo, y yo creo que ese escepticismo a la postre nos genera falta de autoestima. Eso es cierto, Así y nos eso es lo que perciben. pasa. Así nos perciben. Y eso es lo que pasa con la corrupción, todo eso es que el poder de los violentos y de los corruptos es que la gente se resigne. Y cuando usted se resigna, pueden hacer lo que quieren con nosotros. Y ese es el reto. Yo vengo de una ciudad, Medellín, de un departamento de Antioquia, de un país, Colombia. De hecho, mi región somos conocidos por demasiada autoestima a veces, los antioqueños, los paisas. Pero no la de Argentina, ¿verdad? No tanto, pero dentro de Colombia pues somos reconocidos por eso, y hay veces cuando se excede pues es una tontería, pero tener un sentido de pertenencia, querer lo de uno, es la materia prima para avanzar en las transformaciones. Y gracias a eso es que Medellín, Antioquia y Colombia hemos resistido lo que fue esa avalancha del narcotráfico, que era un huracán que nos iba a arrasar, y no nos arrasó porque hubo personas valiosísimas que se enfrentaron, que estuvieron al frente de las cosas, pero al mismo tiempo porque había un sentido de autoestima, de pertenencia y de orgullo, y eso lo pienso yo, y pues me parece acertado para Honduras. Bueno, doctor, yo no quiero reducir las expectativas que hay sobre su charla más tardecito, ¿verdad? Con motivo del 60 aniversario de Canal 5, que es el canal donde está en este momento. 60 años marcando historia en el país. Pues me alegra mucho. ¿Su tema será educación? Educación es libertad, la educación como motor de la transformación social. Pero mire, yo quiero terminar de color rosa el programa. Ok. Por favor. Estos gestos deben ser rojo. personales. Está rojo. Por eso dije, un comunicador que ha trabajado en medios muy importantes de Colombia no puede rehuir a estas preguntas, aunque sean de color rosa.
Bueno, miren qué privilegio el mío, ¿verdad? El periodista anda buscando primicias siempre. Y una primicia con Sergio Fajardo Valderrama vale la pena. Es que me encuentro hoy googleando. Sergio Fajardo se habría... Bueno, ya este es asunto privado. Y yo lo privado es privado, ¿verdad? Y esto es privado también, pero tiene otra connotación. Sergio Fajardo y María Ángela Holguín no parecen pareja, sino fórmula presidencial. Mejor aún, lucen como una coalición política, ironiza Daniel Sampero Espina en Semana, en donde también se burla de Gustavo Petro y otros políticos. Y luego viene la redacción que sobre la relación entre el gobernador de Antioquia y la ex canciller colombiana, de la que el país se enteró por rumores de medios. Sampero Espina asegura en su columna que constituye, mire qué bien lo escribe, la unión final del Partido Verde con el santismo, una opción de centro tan ganadora como romántica, a la que le falta un padrino costeño de cambio radical. Y bueno, y vuelve la redacción de que Sergio Fajardo Valderrama y la ex canciller María Ángela Holguín, que la conocemos muy bien los hondureños, son novios. Sí, ¿y? Pero es una linda mujer. Es una linda mujer. Eso no tenga la menor duda, pero ese es un escritor que hace humorismo y sátira. En todo caso, a mí me da mucha vergüenza este tipo de cosas. Y sí, es una linda mujer, además. No, y con todo respeto, ¿verdad? No debería dar vergüenza, así es la vida, así es la vida. No siempre podemos sostener nuestros hogares, no siempre. Le ha ocurrido a miles de parejas en el mundo y usted no es la excepción. Sergio Fajardo se habría divorciado para iniciar relación con exministra santista. Hace 6 meses el profesor se divorció y ahora está con una exministra del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero solo debo decir... Una observación. Todo esto le ponen ahí unas condiciones políticas que no tienen nada que ver conmigo. Yo no soy santista, no nos hemos relacionado por razones políticas, pero bueno, eso hace parte pues del folclore y de las cosas que se dicen, pero el proyecto político es: vamos a luchar contra la corrupción, vamos a darle a la educación y vamos a transformar nuestra sociedad. Pero van en un binomio, en un proyecto político los dos, ¿no? No, esto no es un proyecto político, es una relación sentimental entre nosotros, pero sí, no tiene nada que ver con relaciones políticas o intereses políticos. De hecho, pues yo no voté por el presidente Santos, sí, ese tipo de cosas, pero ese no es el tema ahora, sino, pero es amor. Y al final, ¿qué es lo que necesita el mundo? Paz y amor. Felicidades, doctor. Muchas gracias, felicidades. Un gusto estar con ustedes. Y recuerden, ya en un ratito viene la exposición del doctor Sergio Fajardo Valderrama con motivo del 60 aniversario de Canal 5. Recuerde, Jennifer Girón, por favor, el tema central que tenemos más adelante aquí en Frente a Frente, mientras nos despedimos otra vez del doctor Fajardo. Éxitos. ¿Hoy regresa? Sí, esta noche. Bueno, cuando tenga la oportunidad de estar 2 o 3 días, le va a encantar nuestra patria. Le va a encantar nuestra patria. Un gusto estar con ustedes. Jennifer. Así es, la pregunta que hacemos esta mañana es: ¿por qué tanto escepticismo? Y esto que luego que muchos votaran en el opinómetro de Televicentro, que no confían en que UFESIC, Maxi y el Ministerio Público descarrilen el vagón de la corrupción. ¿Por qué tanto escepticismo? Es la pregunta que le hacemos a la población hondureña y que nos conteste a través de las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para leer sus comentarios luego de la pausa. ¿Por qué tanto escepticismo? Es la pregunta que les hacemos esta mañana, luego que anoche en el noticiero TN5 Estelar, en el opinómetro de Televicentro, preguntáramos: ¿confía usted que el trinomio UFESIC, Maxi y Ministerio Público descarrilen el nefasto vagón de la corrupción sobre ruedas? Ahí vemos el resultado, la mayoría dice que no. Por eso les preguntamos a ustedes, población hondureña, ¿por qué tanto escepticismo entonces? Esperamos sus respuestas en las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para iniciar ahora sí el debate. Bueno, lo siento a 2 buenos amigos míos, don Héctor Espinal, Roberto Carlos Salinas. Yo pedí 2 boletos para que ustedes estuvieran hoy en la charla de Sergio Fajardo, pero no se pudo, amigos. ¿Ya ven? Yo que trabajando aquí no pude conseguir los boletos.
lo siento amigos, pero es que había mucha gente que quería estar y el local es reducido pues, pero bueno, hago la mención para decirles que lo siento, ustedes querían estar ahí. Bueno, la presencia de Sergio Fajardo también es patrocinada por Ficosa. Y antes de que presentemos a Juan José Cruz, Efraín Díaz Arribiaga y Lester Ramírez, sobre eso que estaba anunciando Jennifer Girón, del escepticismo de los hondureños, que no creen que al final combatamos la corrupción, aún y con la presencia de la Maxi, con la construcción de esta UFESIC, hay escepticismo, no creen que esto descarrile el tren de la corrupción en Honduras. Ese es el tema, y en unos instantes Juan José Cruz, Efraín Díaz Arribiaga y Lester Ramírez. Digo, tenemos a Ficosa, representado aquí esta mañana en Frente a Frente por Carla Simón, vicepresidenta de Responsabilidad Social del banco, y la subdirectora del Centro de Excelencia de la ERA, Melba Noemí Cuello Díaz. Decía que Ficosa también patrocina la presencia de este dirigente político colombiano, Sergio Fajardo Valderrama. Cuéntenos, doña Carla, sobre esta fundación y todo lo que hacen. Muchísimas gracias, Renato. Primero que nada, en el marco de la conferencia de Sergio Fajardo, agradecerle la oportunidad que nos da de poder exponerle a usted las bondades de los beneficios que tiene el proyecto que lidera Ficosa a través de la fundación, que aporta una educación de calidad a niños y niñas en edad preescolar. La historia de la fundación no inicia desde que se inició el banco, sino muchísimo antes que eso. Don Juan Atala vino de Cuba a Honduras hace muchísimo tiempo atrás, con la intención de buscar mejores oportunidades. Don Juan encontró cabida en los negocios y abrió en San Lorenzo Valle o en Acaome una pequeña maderera, que eso le creó a él ese acercamiento con las escuelas, porque a raíz de que él tenía esta maderera, las escuelas empezaron a pedirle donación de madera para los techos, para los pupitres, que en aquel momento no estaban en buenas condiciones. Así bien, un habitante de San Lorenzo nos cuenta que ya sabían cuando iniciaba el periodo escolar, porque habían colas de madres, padres de familia, niños que iban a la casa de don Juan a recoger su cuadernito de lápiz con el que iban a iniciar la educación preescolar o la educación en el país. Entonces así inició, interesante, y a la vista de eso los señores Atala decidieron formalizar esa huella o esa convicción que ya tenía su padre, y crearon la Fundación Ficosa para Educación Infantil, que hoy está atendiendo 140 centros de educación preescolar en diferentes ciudades del país y está atendiendo a más de 8.800 niños de manera anual, con beneficios que generan en ellos oportunidades para tener una educación de calidad y una vida digna. El proyecto es un proyecto participativo en el que involucramos a los padres de familia, se involucra el gobierno y se involucran obviamente la sociedad. Sumamente importante este modelo participativo porque ha permitido que todos logremos empoderarnos, ¿verdad? Ficosa ha sido abanderado de que el desarrollo del país se enmarca como pilar fundamental en que tengamos una muy buena educación. Mire lo que hablábamos con Sergio Fajardo, si no mejora nuestra educación, pero en calidad, estamos condenados a ser toda la vida subdesarrollados. Totalmente claro, hay que tener ese concepto. Correcto. Si no mejora nuestra cobertura, que tanto niño entra a prekinder, ingrese a la escuela, a educación media, y yo sé que no todos van a tener la oportunidad, pero si la tienen, fabuloso, con la educación superior. Pero si esto no ocurre y es una educación con calidad, el país no será próspero nunca. Será como somos en este momento, dependientes casi de todo. Mientras no se alcanza la independencia económica que se logra con educación, no soñemos con independencia política, no soñemos con eso. Es una farsa soñar con eso si no mejoramos nuestra educación, sino que nos lo diga esta maestra de generaciones, subdirectora del Centro de Excelencia de la ERA, Melba Noemí Cuello Díaz, donde está también la mano, la ayuda de la Fundación Ficosa. Maestra. Sí, muy buenos días. La Fundación Ficosa pues ha sido un pilar fundamental
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional, en todos los jardines, estoy hablando a nivel nacional de Honduras, ha sido pues preponderante la fundación con este proyecto tan grande que tiene para apoyarnos en cuanto a la infraestructura, apoyarnos en cuanto a metodología, a textos, para que nuestros niños y niñas sean beneficiados con una educación de calidad, como decía la licenciada Simón. Cada uno de nosotros como hondureños, cada uno de nosotros somos la punta de lanza para que cada niño y cada niña pueda tener un mejor aprendizaje, que pueda tener una mejor educación de calidad. Miren que hasta la fecha se han invertido más de 220 millones de lempiras en el desarrollo de repartidas, interesante. Muchos niños llegan con el estómago vacío a las escuelas. Se han entregado más de 900 computadoras a instituciones educativas y se han capacitado más de 300 docentes. Interesantes datos. La Fundación FICOSA ha logrado impactar la vida de más de 130,000 niños, de lo que se sienten muy orgullosos. 20 años transformando la educación infantil en Honduras y la región. Interesantes datos. Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Si la gente que más tiene quiere que el país sea próspero, tienen que tener esa solidaridad y esa extensión, y lo están haciendo, y ojalá que les vaya bien como grupo para que dupliquen lo que están haciendo, ¿eh? Estamos convencidos, Renato, definitivamente es un paso importante para desarrollar el país, convertir a estos niños en actores sociales positivos, transformarlos. Es un propósito de FICOSA apoyar y seguir apoyando la educación de Honduras, porque sabemos que en este aspecto está el desarrollo del país. Lo vamos a ver como parte de la conferencia de Sergio Fajardo. Creemos y estamos convencidos de que es un pilar fundamental del que requiere el país para salir adelante. Bueno, doña Carla Simón, muchas gracias. A usted. Y ya sabe que estamos a la orden. Muchas gracias. Y coincidimos, sin educación no hay futuro, ¿eh? Y importante, Renato, también comentarle que en este espacio queremos agradecer la confianza, porque a este proyecto no solo está FICOSA, se han unido empresas privadas, organizaciones empresariales, organizaciones civiles y además la población de Honduras confiando en que el proyecto está teniendo un impacto importante. Entonces, muchísimas gracias a ellos, aprovechamos el espacio y le agradecemos la oportunidad. No, muchas gracias, Carla Simón, y a la subdirectora del Centro de Excelencia de la ERA, Melba Noemí Cuello Díaz. Gracias. Gracias. ¿No se ha jubilado todavía Gracias. usted, profesora? Todavía no nos hemos jubilado. ¿Cuántos años tiene de estar ejerciendo la profesión? Tengo 33 años de estar ejerciendo. Y es que ahora con esas reformas que hicieron es más difícil jubilarse, ¿verdad? Es un poquito difícil, pero vamos en ese camino. Gracias Esperamos por su optimismo. Gracias, gracias. Gracias de nuevo, Carla. Gracias a usted. Hoy sí, venimos con el otro tema, yo le denomino el tema central, sin demeritar este tema, que para mí es fundamentalísimo. Estamos hablando de la educación, fundamental para progresar, fundamental para mejorar nuestra autoestima inclusive, pero no menos cierto es que la corrupción es como ese flagelo que nos impide salir adelante, porque se nos quitan recursos que deberían ir para nuestro sistema educativo. Jennifer Girón repite una vez más la pregunta con el antecedente. Vamos a la pausa y venimos con Lester Ramírez, Efraín Díaz Arribiaga y Juan José Cruz. ¿Por qué tanto escepticismo? Es la pregunta que les hacemos esta mañana, luego que muchos votaran en el opinómetro de Televicentro que no confían en que el trinomio UFESIC, Maxi, Ministerio Público, descarrilen el vagón de la corrupción. Muchos votaron que no creen, que dudan, así que por eso les hacemos esta pregunta, este análisis. ¿Por qué tanto escepticismo? Esperamos sus comentarios en las cuentas de redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para leerlos luego de la pausa. Ya regresamos con Frente a Frente. Gracias. La pregunta que les hacemos esta mañana, esperando su participación, es ¿por qué tanto escepticismo? ¿Y por qué les hacemos esta pregunta? Pues anoche en TN5 Estelar, en el opinómetro de Televicentro, les preguntamos: ¿confía usted que el trinomio UFESIC, Maxi, Ministerio Público, descarrilen el nefasto vagón de la corrupción sobre ruedas? Un 98% dijo que no. Es por esto que les hacemos esta pregunta: ¿por qué tanto escepticismo? ¿Por qué tanta duda? Y ya tenemos comentarios de usuarios en redes sociales hondureños que nos escriben, así que vamos
vamos a leerlos en Twitter. Dice esta cuenta: no es porque la UFESIC Maxi y Ministerio Público no pueden descarrilarlo, sino que necesitan el complemento de la Corte Suprema de Justicia. He ahí donde está el obstáculo para que se frene la corrupción. Urge ley de colaboración eficaz y la derogación de la ley de secretos en el Congreso. Alex Medina dice: el escepticismo es debido a que, al igual al caso del Seguro Social, los casos de la Maxi nunca llegan a los intelectuales de los desfalcos. Simplemente se quedan con los ladrones sardinas y mientras tanto los intelectuales de los desfalcos de las instituciones siguen robando, dice. Roberto dice: un escándalo más, 3 días y se olvida. Peces pequeños podrían ser encausados, pero los grandes van a seguir haciendo de la suya. ¿Por qué el escepticismo? Porque la corrupción e impunidad es la norma, no la excepción en nuestro país. Daniel dice: los políticos tradicionales han sido incapaces de generar confianza. Es necesario implementar una cultura de honestidad y transparencia en la administración pública mediante una educación integral de la población. Henry dice: yo sí creo en el trinomio, han demostrado que sí se puede combatir la corrupción. El problema está en el Poder Judicial, el cual ha politizado e institucionalizado como brazo armado del Partido Nacional. La Maxi debe continuar, dice. Reinaldo dice que no es escepticismo, es nuestra realidad nacional. Educación no solamente es aprender a leer, escribir y conocer los números. Culturalmente estamos afectados por las prácticas corruptas en el acontecer y diario vivir en nuestro país. Mauricio dice: porque la justicia en Honduras solo muerde a los descalzos. Eduardo Facusé nos escribe: el escepticismo radica en que a pesar de las muchas líneas de investigación, al final nadie de peso es realmente castigado. La justicia hondureña es de medidas cautelares y no de medidas de condena. Han saqueado a Honduras en esta fiesta de corrupción auspiciada por el Partido Nacional. Harold dice: el escepticismo es simple. Código penal abierto a los corruptos, ley de colaboración eficaz engavetada, Maxi y UFESIC son con las manos atadas y sin esperanza de que renueven otro periodo, narcotráfico incrustado en la política, etc. Y un último comentario, dice Lelis Rivera: los niveles de corrupción en el país han penetrado tanto que es imposible pensar que exista alguna entidad pública limpia. Hay demasiada colusión y esto evita que los señalados puedan ser procesados. Al final terminamos conformándonos con los triunfos tibios que obtienen. Esas son algunas de las respuestas, Renato, sobre el análisis que hacemos esta mañana. ¿Por qué tanto escepticismo? Le preguntamos a la población hondureña. ¿Por qué es tanto escepticismo a raíz de esta pregunta? A raíz de la pregunta que vamos a ver en pantalla, para luego escuchar también la respuesta de los panelistas. Ayer preguntamos en TN5 Estelar: ¿confía usted que el trinomio UFESIC Maxi Ministerio Público descarrilen el nefasto vagón de la corrupción sobre ruedas? Corrupción sobre ruedas, como se le denominó a los requerimientos fiscales presentados ayer. Resulta que solo el 2% de todas las centenares de llamadas que tuvimos dijeron sí que confían, pero el 98% dijo no confían. Por eso la pregunta: ¿por qué tanto escepticismo? Está en el grupo de los escépticos don Efraín, don Juan José Cruz, don Néstor Ramírez. Don Efraín. Bueno, primero gracias por la invitación y estar aquí con estos distinguidos ciudadanos y amigos. Bueno, yo digo que sí hay razones en la población para dudar. Sí. Y para no creer de que estas acciones van a tener un resultado. Renato, yo creo que tenemos que hacernos la reflexión que por mucho tiempo el país ha estado expuesto a muchas frustraciones como nación, intentos que no se han concluido, acciones que han fracasado, y sobre todo me parece que lo que priva, y yo soy parte de eso y debo decirlo, que también soy bastante escéptico, es que no nos dicen la verdad. Ese es para mí uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en Honduras, que no sabemos cuál es la verdad. Uno escucha cosas, pero no sabe si eso es lo cierto o no lo es. Entonces, eso genera realmente una incredulidad en la gente. El escepticismo es producto precisamente de todo este proceso que por años tenemos acumulado en el país. Y por otro lado, uno ve que creo que algunas de las opiniones de los televidentes es que a muchas de estas acciones pues sí no tienen un resultado. Es cierto que se han logrado algunas cosas, ¿verdad? Uno no puede decir que no se ha hecho, no. Yo creo que son pequeños avances que tienen por lo menos el horizonte de que algo puede cambiar en el país. Pero creo que el gran problema para mí sigue siendo la falta de independencia de los poderes del Estado y sobre todo, fundamentalmente, el Poder Judicial.
y el Ministerio Público, pues, porque no podemos decir que el Ministerio Público es un organismo independiente. Mientras realmente los organismos no sean independientes de la influencia política partidaria, vamos siempre a tener una justicia a medias, que no realmente funciona. ¿Y qué es lo que sucede y por qué la gente lo ve de esta manera, Renato? Es que hay veces vemos los peces pequeños, ¿verdad? Lo que siempre aparece son los peces pequeños, pero no los peces grandes. O sea, esos siempre permanecen como en la penumbra, en la oscuridad, y entonces la gente no sabe si esos que capturaron realmente, claro, hicieron parte de ese trabajo, pero no la totalidad. Entonces la gente entonces empieza a pensar, bueno, ¿a quiénes realmente pueden enjuiciar? Bueno, a aquellos que tienen una influencia muy limitada, digamos, en todo este proceso. Entonces creo que el país tiene que caminar en otro proceso. Además vivimos en un país con grandes desconfianzas, Renato. Desafortunadamente en Honduras hemos llegado a un punto en que no creemos en nada. O sea, quizás yo digo sí tienen una razón, hay razones para eso, pero es difícil también porque hemos perdido la confianza en las instituciones, confianza en los políticos, confianza en el sector privado, confianza en las organizaciones de la sociedad civil inclusive. Entonces hay todo un proceso que hay que recomponer en la nación, porque también nos encontramos a una nación demasiado dividida, demasiado, digamos, confrontada. Entonces necesitamos un proceso, Renato, para mí, ¿verdad? Es decir, eso es lo que yo pienso, que nos devuelva de alguna manera la esperanza al país, que yo creo el país para mí sí tiene futuro, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos demasiado tiempo en el pasado y no estamos construyendo la visión hacia el futuro que la nación tiene. Y entonces eso genera el escepticismo. Y por otro lado, Renato, y con esto quizás termino, tenemos que trabajar el tema de los valores. Yo insisto mucho en esto. El tema de la corrupción tiene que ver con la ética personal y los valores. Y una nación que no valora la honestidad no puede avanzar, digamos, en el combate a la corrupción, ¿verdad? Porque usted ve, digamos, cuando hay perfiles para instituciones, siempre nos encontramos de que todo es producto no de los méritos reales de las personas, sino quién es el que lo apadrina, cómo es el resultado de una negociación que hicimos debajo de la mesa y por lo cual entonces se nombran, digamos, a personas en instituciones importantes que tienen que ver con el país, llámese procesos electorales, justicia, rendición de cuentas, y eso es lo que ha sucedido desafortunadamente en el país, que se ha debilitado la institucionalidad pública y el Estado de Derecho. Y entonces, si no construimos el respeto a la ley y la aplicación de la ley, no podemos esperar que el país progrese. Y es un problema que permea en toda la sociedad, Renato, no solamente en un determinado sector de la sociedad. Y que será un proceso sumamente complicado revertir todo esto, en el cual fundamenta don Efraín Díaz Arribillaga su escepticismo y el escepticismo de la gente. Es un proceso complicado que pasa por el surgimiento de liderazgos. Es correcto. Si en este momento todos estamos complicados por quién vamos a votar en la próxima elección. Sí. Pasa por eso, por el surgimiento de liderazgos. Bueno, pero rescato una frase de don Efraín Díaz Arribillaga. Le pregunto al empresario Juan José Cruz. El escepticismo de la gente, entre tantas otras cosas, es porque no ve a los autores intelectuales, a las grandes poporoilas que según el juicio popular ahí siguen arropados por la impunidad y no son sometidos a juicios. Muchas gracias, Renato, por la invitación, pero principalmente por haberme invitado a estar en este foro con dos distinguidas personalidades. Cuando me llamaron estaba un poco preocupado porque yo he visto programas y también los he escuchado en donde participan políticos, ¿verdad?, de uno y otro lado, deslegitimándose, ¿verdad?, aquel diciendo de que el otro es más corrupto que el anterior, ¿verdad?, y eso
aparte del escepticismo que va sembrando en el imaginario de la población, también creo yo que para la empresa privada tiene que ser una preocupación muy, pero muy importante. Estamos asistiendo a un espectáculo triste, ¿verdad?, en el que nosotros esperaríamos que, por ejemplo, estas personas que están siendo señaladas puedan demostrar la inocencia que dicen tener, ¿verdad?, a través del debido proceso, ¿verdad?, porque son, digamos, esas instituciones, esos instrumentos que tiene la sociedad hondureña para poder ir ganando esa confianza que, totalmente de acuerdo con don Efraín, se ha ido perdiendo de manera gradual. Detrás de todo esto, digo yo, que puedan, digamos, demostrar esa inocencia que dicen tener, no solamente por ellos, no solamente por sus familias, no solamente por la población, sino que también por el sistema democrático. Porque detrás de todo esto, Renato y colegas, a mí me parece que quien está en precario es el sistema democrático. En las últimas elecciones, con todo y la bulla que se ha hecho, con todo y lo que se ha dicho, quien ha ganado realmente esas elecciones es el abstencionismo, ¿verdad? Alrededor de un 60 o de repente más, 65% de abstencionismo. Eso tiene que llamar la atención de toda la sociedad hondureña. Casualmente ayer estuvimos allá en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, reunidos con la ministra de Finanzas y otros miembros del Gabinete Económico, discutiendo sobre el próximo presupuesto que está por enviarse al Congreso Nacional de la República. Tiene un incremento de alrededor de $1.000 millones, unos 24.000 millones de lempiras. La gran pregunta, el gran signo de interrogación es si ese presupuesto realmente es un factor de progreso económico, si hemos logrado, por ejemplo, sacar a la gente de la pobreza, o es que realmente ha servido para este tipo de acciones desliznables, porque no es poco el dinero que se va por el drenaje de la corrupción. Esa es una realidad. Nosotros preocupados por, digamos, una fuerte carga de impuestos, que tenemos una carga de impuestos más alta en Latinoamérica, preocupados también por el sacrificio fiscal que ahora está en debate, que hace el Estado con los beneficios fiscales que le da a las empresas, por el tema de la competitividad, preocupados también por el tema de la calidad del gasto. El gasto público definitivamente no lo podemos apreciar desde un punto de vista casi lineal, tiene múltiples dimensiones. Cuando usted hace un puente, ese puente tarda en retornarle el favor de esa inversión, porque principalmente tiene un elemento financiero, pero más grande es el elemento social con el que se llega a la población y al bien común, ¿verdad? Si nosotros realmente pudiéramos ordenarnos, pudiéramos rescatar esas instituciones, respetar el sistema democrático que está allá al fondo de todo esto, yo creo, Renato, que tendríamos hospitales decentes, escuelas decentes, tendríamos carreteras decentes, ¿verdad? Es cierto que probablemente no tengamos esa capacidad de producción como la tienen otros países, que tienen, digamos, una industrialización, que tienen una bolsa de valores pujante, etcétera. Pero creo yo que iniciando con poner esas cotas, con poner esos obstáculos, ¿verdad?, a ese grave, desmoralizante evento de la corrupción, Honduras podría, digamos, aspirar definitivamente a algo diferente. Ahora, quiero compartir con ustedes mi valoración. Y al igual que el resto de hondureños, uno se pregunta, ¿y los grandes autores de estos latrocinios, de estos descarados robos al Estado de Honduras, están ahí en los requerimientos fiscales? ¿O falta aún que la UFESIC Maxi también penetre a esos círculos de poder político y económico del país? Yo coincido con ustedes en eso. Pero me parece que, por lo que hemos visto en el último año, vemos a una primera dama condenada,
Vemos procesos judiciales, en el caso Pandora, contra candidatos presidenciales, contra diputados. Vemos ahora que se han metido con exfuncionarios públicos que drenaron fondos de Banadesa. Vemos nombres que antes no mirábamos. Por eso yo valoro que con la presencia de la Maxi en Honduras, la creación de la UFESIC, le hemos dado un poquito más de libertad al Ministerio Público, que ya no se siente tan sometido a la presión de los políticos. Y además hay países de la Unión Europea, Estados Unidos, que están constantemente reuniéndose con el fiscal general, que yo creo le da al fiscal general como el valor, como para decir, presentemos este requerimiento, no importa que esté involucrado tal persona. Ahora, sí recuerdo unos consultores que vinieron hace poco y recomendaron que deben tener más libertad los fiscales para presentar requerimientos fiscales con o sin la venia del fiscal general. Y yo creo que ese es el puntito. Yo creo que ese es el puntito. Que la UFESIC diga, ok, vamos a presentar este requerimiento. Y que no tenga necesariamente que consultarle Luis Santos a un director de fiscales, mucho menos al fiscal general. Que si tienen pruebas y sustentación de actos de corrupción, lo presenten, porque siempre está esa imagen de que el fiscal general puede obedecer intereses políticos, ¿verdad? No obstante, no sé, es mi opinión, creo que el apoyo internacional al fiscal general, la presencia de la Maxi, la creación de la UFESIC, le han dado un poquito más de alas al fiscal general para no estar sometido totalmente a los intereses políticos, pero solo es una opinión. Creo que hay una Honduras antes de la UFESIC Maxi y después de la UFESIC Maxi. Hay relativamente un mejoramiento, porque comparto también que no estamos totalmente satisfechos porque creemos que en los actos de corrupción hay gente más grande que arropada en la impunidad y en el poder que aún conservan, no han sido sometidos a juicio. Vamos a la pausa. ¿Por qué resulta que el barómetro que nos presentó recientemente la ASJ nos dice que la presidencia de la República ahora es la institución que los hondureños creen es la más corrupta? Ahora hay una competencia entre el Congreso, que está en segundo lugar, y la presidencia de la República. Miren qué interesante, ¿verdad? Miren qué interesante. La pausa y venimos con Lester Ramírez. La pregunta que les hacemos esta mañana, ¿por qué tanto escepticismo? Ya hemos recibido respuestas. Esto a raíz que les hicimos la pregunta anoche en el opinómetro de Televicentro, que no confían en que UFESIC Maxi y Ministerio Público descarrilen el vagón de la corrupción. La mayoría dijo que no hay confianza. Por eso les preguntamos por qué tanto escepticismo. Nos vamos a las respuestas. Dice este usuario, falta mucho por hacer para que el país esté en la miseria. Fueron muchos los corruptos que hicieron negocios. Yo solo puedo decir, sigan adelante, a la UFESIC Maxi y al Ministerio Público. Todos contra la corrupción y cárcel para los corruptos. Melissa dice, ¿por qué no se ha visto resultados? Todo ha sido un circo y al final los payasos salen bien librados. Aquí no pasó nada y nadie supo quién fue. Este usuario dice, no hay duda, el combate a la corrupción y la impunidad requieren de voluntad política y de la honestidad de quienes están al mando en el gobierno. No obstante, creemos que esta condición es necesaria, mas no suficiente, para lograr resultados reales y duraderos. Esta otra cuenta dice, el problema es el Ministerio Público. De poco sirve que la Maxi y UFESIC investiguen si el Ministerio Público no actúa. ¿Qué pasó con el caso Pandora y con los otros casos que han denunciado? Nada, no pasó nada. A excepción de doña Rosa de Lobo, y mientras sigan los que están en el Ministerio Público, no pasará nada. Edwin dice, porque cada gobierno que sucede a otro gobierno es más corrupto que el anterior, no porque no nos eduquemos o seamos optimistas, sino porque ellos dominan las principales instituciones y con ellas se les hace más fácil llevar la corrupción como carrera de baile, es cuesta abajo. ¿Verdad algo en este momento, Lester Ramírez, que ese caso de Pandora no está en el circuito anticorrupción? No están en los juzgados del circuito anticorrupción, sino en los jueces naturales. Miren, yo no quiero demeritar aquí a los jueces naturales, pero la percepción del público es que son más proclives a la presión política los jueces naturales que los que están en el circuito anticorrupción. Usted hablaba, Renato, sobre el tema de los fiscales, pero el otro tema es los jueces, la independencia de los jueces dentro del Poder Judicial.
y cómo realmente cortamos la influencia política desde el Ejecutivo y desde el Legislativo en los asuntos del Poder Judicial. Y eso me parece que es una cuestión fundamental si queremos tener los resultados que estamos teniendo. Claro. Y ahora que salen estudios de que la Presidencia de la República, la institución llamada Presidencia de la República, la gente cree en Honduras que es la más corrupta. Ustedes que revelaron ese informe, bueno, Lester. Sí, ese es un estudio que se hizo en todo el mundo. Aquí en la región latinoamericana se consultó a 17,000 personas. En Honduras alrededor de 1,400 personas fueron consultadas. Es una encuesta del barómetro de la corrupción, se hace cada 2 años por parte de Transparencia Internacional, lo hace la sede en Berlín. Que no es el índice de percepción de corrupción, ¿vale? El índice se consulta a expertos académicos, empresas privadas, se consulta a la ciudadanía en general, ¿no? Y es un producto que se produce cada 2 años. Y bueno, pudimos, y la oportunidad que nos dio es justamente hacer una comparación, el antes y el después, tanto del presidente, pero también con el Congreso Nacional. Vimos que el presidente de gobierno en el 2017 tenía una percepción, percepción de involucramiento en actos de corrupción del 50% de los consultados. Hoy en día estamos hablando ya del 65%. En el caso del Congreso Nacional también subió de 43 a 56 puntos, y eso nos demuestra los resultados del proceso electoral. Ese escepticismo que estamos viendo obviamente tiene que ver mucho con que la población también no percibe un cambio tangible, ¿no? Son cambios muy, se puede decir, espontáneos, pero no son sostenibles. Y por eso es la importancia de tener un nuevo proceso electoral transparente, abierto, y que genere esa confianza en la población. Muchos de nosotros, y creo que la gran mayoría de la población, está enfrascado posiblemente en el día a día, tratando de sobrevivir, tratando de ver cómo lleva comida a la mesa, y no vemos más allá de lo que puede suceder en 2 años con un nuevo gobierno. Yo creo que nosotros como medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, sector público, sector privado y la academia, tenemos que empezar también a desarrollar una agenda para una transición a un nuevo gobierno, ¿no? Y esto yo creo que está faltando en el debate público, de realmente qué queremos en materia de reformas anticorrupción, porque hasta el momento lo que hemos tenido en el país y que ha tenido su impacto y sus resultados es el trabajo del acompañamiento de la MASI, el trabajo del fortalecimiento de los operadores de justicia. Sin embargo, no hay realmente claridad ni tampoco seguridad de que estos actos de corrupción que estamos viendo recurrentemente salir en los medios de comunicación puedan acabar. Es decir, que realmente la MASI o la labor del Ministerio Público sea un disuasivo para que la corrupción no continúe en Honduras. Y ese realmente es el reto que debemos afrontar de cara a un nuevo, tanto proceso electoral, pero también un nuevo gobierno electo, ¿no? Es decir, ¿qué debemos hacer como ciudadanía? ¿Qué debemos hacer como institucionalidad para que no vuelva a suceder el tema de utilizar ONGs o empresas de fachada, de maletín, para blanquear dinero, para financiar campañas políticas? ¿Qué debemos hacer nosotros para que las personas, los discapacitados, las mujeres en el agro, se les asegure esos proyectos, se les asegure ese financiamiento y no llegue a terminar en manos de políticos con fines corruptos? Ese debate no lo estamos teniendo todavía. Lo que estamos teniendo es un debate únicamente de este populismo punitivo que queremos ver a todo el mundo detrás de las rejas, que es parte de la sed de justicia de un pueblo que no ha tenido justicia por décadas. Sin embargo, no estamos teniendo un debate realmente de qué debemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Y eso yo creo que es la verdadera preocupación, al menos personal, que yo estoy teniendo. Es posible que sí, es posible que Lester tenga razón, pero son tan escandalosos y tupidos los actos de corrupción que necesitamos que estos pasen a la justicia para que determine el grado de culpabilidad o no de la gente. 3 puntitos claves. La percepción de la gente, que en el caso del Seguro Social y que en otros casos, los de arriba, los autores intelectuales, quizás los que más se beneficiaron, no son tocados en los requerimientos fiscales. Correcto. Punto sensitivo.
los fiscales deben tener la iniciativa de presentar los requerimientos fiscales con o sin el visto bueno del fiscal general, por si acaso el fiscal general tiene presiones políticas. Tercero, la creencia de que todavía los jueces naturales, digo todavía porque los jueces del circuito anticorrupción fueron certificados por la misma Maxi. Claro. Pero bueno, no todos los casos están ahí. Hay casos de corrupción que los manejan jueces naturales. Y la percepción de la gente es que estos todavía Sí. se acomodan a las presiones políticas. No, eso para mí es un hecho que es claro de que el problema del Poder Judicial es la excesiva influencia política, partidaria, en las decisiones que tiene que tomar el Poder Judicial. Y mientras no logremos la independencia del Poder Judicial, no vamos a poder garantizar seguridad jurídica y un verdadero Estado de Derecho y aplicación de la ley. Pero esto pasa por la elección de los magistrados, don Efraín Díaz. Sí, no, mire, de acuerdo. Los magistrados son electos en el Congreso y ya sabemos la mecánica y ya sabemos que los partidos andan buscando quiénes son afines a ellos. Entonces, mire, el otro punto importante que creo que debemos decirlo acá es a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos. Nosotros tenemos que recuperar nuestro espacio público, porque nosotros somos los que elegimos a esa gente. Y no podemos seguir eligiendo corruptos, incapaces, mediocres. Esa es la realidad. Mire, el problema de la política hondureña tiene que ver con eso, el deterioro completo, absoluto, algunos dicen que no es clase política, o los políticos en el país. Entonces, no podemos seguir así. Entonces, una parte del problema radica ahí, está ahí. ¿Por qué, digamos, aparece, digamos, el Poder Ejecutivo como de lo más corrupto? Bueno, por la falta de legitimidad social. O sea, tenemos un Ejecutivo que no tiene legitimidad social, Renato. Creo que es claro. Entonces, no es aceptado por la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo puede gobernar un país, dar confianza, si desde ahí hay problemas? Eso. Y por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? La excesiva centralización del poder y la decisión, la discrecionalidad que tiene actualmente el Poder Ejecutivo es sin precedente, digamos, en el país. Por lo menos desde la transición a la democracia para acá, dándole atribuciones al Poder Ejecutivo, inclusive de legislar sobre determinadas cosas. Entonces, eso me parece que es un tema que hay que revisarlo definitivamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo que debilitando toda la institucionalidad pública del país. Entonces yo creo que son algunos temas que están, pero voy a retomar lo que Lester decía, y creo que lo hablábamos con usted en la pausa. Yo creo que necesitamos elevar el debate del país para encontrar salidas que puedan ser difíciles, pero creo que necesarias, y sobre todo en este periodo de transición. Tú utilizaste el tema transición. Yo también creo que hay que trabajar en esa transición. Sí. ¿Para qué? Hay que reconstruir la democracia. Para reconstruir la democracia, para reconstruir la confianza, para que el país pueda asistir a un proceso electoral que no sé si todavía es salvable, ¿verdad? Eso es una duda, también hablando del escepticismo, Renato, ¿verdad? No sé, ¿qué piensan ustedes? Si ese proceso es salvable todavía, que nos permita garantizar precisamente eso que usted decía, transparencia, confiabilidad, credibilidad en un proceso electoral, para que realmente la voluntad de los hondureños sea finalmente respetada. Sí. Es decir, es que ese es el gran problema que hemos tenido, Renato. En 2 comicios electorales, la voluntad de los hondureños no ha sido respetada, nuestra voluntad. Entonces, es lógico que tengamos insatisfacción, es lógico que seamos indignados frente a lo que pasa en el país, es lógico que haya escepticismo, pero también debemos generar un espacio de esperanza para que la nación pueda encontrar su camino, su rumbo hacia el futuro. Y que el pasado nos sirva nada más de lección para ver qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que de alguna manera debemos hacer de ahora en adelante para eso. Entonces, yo creo que son las cosas que para mí se requiere para establecer ese clima de confianza que hemos perdido. Yo siempre he utilizado, Renato, este sentido. ¿Cómo nos reencontramos? ¿Verdad? ¿Cómo nos reencontramos?
¿Cómo somos capaces de tolerar? ¿Cómo somos capaces de aceptar que hay una diferencia, pero que esa diferencia no nos convierte en enemigos? ¿Verdad? O sea, es decir, creo que hay que replantear muchas cosas, pero creo que el país lo necesita en este momento. Sí. Y yo creo que quizás la crisis y todo esto nos convierte en una oportunidad para construir el país que queremos, no el país que tenemos. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que reconstruir esta sociedad polarizada y dividida pasa por un próximo proceso electoral. Don Efraín se preguntaba, ¿creen ustedes que es salvable ese proceso electoral? Indistintamente, porque yo sé que ustedes no han estado de acuerdo con la selección, por ejemplo, la mecánica para elegir a los miembros del Tribunal de Justicia, Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas. Pero miren, algunos dicen, a saber qué negociaron, pero yo veo positivo el acercamiento de Libertad y Refundación con otras fuerzas políticas. Claro, sé que hay un segmento fuerte de la población que no cree en MEL, que no cree en los liderazgos del Partido Liberal, que no cree en los liderazgos del Partido Nacional inclusive. Es ahí donde yo digo, ¿cómo reconstruir todo esto, este tejido social dividido? Pero necesariamente pasa por el proceso electoral. Yo veo un proceso electoral que va a contar con un nuevo censo, donde habrá una nueva tarjeta de identidad. Sé que habremos que profundizar las reformas electorales y ese es el puntito. ¿Qué reformas estamos dispuestos a hacer para que tengamos un proceso electoral confiable y transparente, admitiendo que habrá un nuevo censo? Ya ese es un avance, pero ¿será suficiente un nuevo censo? Sí, mire, perdone, licenciado, yo creo de que ese proceso es salvable en la medida de tres factores fundamentales. Uno es la apertura que tienen los partidos políticos en abrirse a la participación ciudadana y al control social, que lastimosamente hasta la fecha han sido sumamente herméticos, ¿no? Es decir, ese es un tema importante. Es decir, lo que tienen que hacer es, si van a nombrar, y ya las nombraron el día de ayer, estas comisiones legislativas, es realmente retomar esos elementos que ya por 10 años se vienen tratando aquí en el país para generar mayor participación política de la ciudadanía. Tenemos esta concepción bien retrógrada en el país, donde pensamos que la única democracia que funciona es la democracia a través de los partidos políticos. Correcto. Y eso, estamos ya en el siglo XXI, teníamos ya 40 años ya de democracia electoral, tenemos una población mucho más heterogénea, mucho más diversa. Necesitamos oxigenar ese sistema político electoral. Ese es un elemento. El otro factor es, obviamente, el nivel de participación de la ciudadanía, porque el tema de participación es una calle de doble vía, ¿no? Hay los que abren la participación, pero también los que demandan y participan y apuestan y aportan y brindan también sustento para ese fortalecimiento del sistema electoral. Eso, lastimosamente, también hay que ser objetivo. No ha habido suficiente demanda desde la ciudadanía en la participación. Ha habido crítica, ha habido desconfianza, ha habido escepticismo, pero no hay realmente un rol muy participativo desde la ciudadanía, justamente por este sentimiento que tiene la población, que ya tiene un prejuicio y está predispuesta a desconfiar, ¿no? Y eso es parte del proceso electoral pasado. Y el tercer elemento que creo que es fundamental es el rol de la comunidad internacional en este proceso. Y eso yo creo que no se ha visto lo suficiente. Creo que también muchos cooperantes están jugando todavía a evitar ese riesgo, porque saben que es un riesgo, es un tema político donde ningún embajada o ningún país cooperante quiere estar involucrado, porque eso también le lleva muchas veces a ser instrumentalizados, ¿no? Pero en este momento, si dejamos a los partidos políticos como tal actuar de su manera, van a hacer y van a repetir las mismas prácticas que vienen realizando por las últimas 3-4 décadas. Entonces, esos factores son fundamentales, ¿no? Y yo creo que reoxigenar y limpiar esos partidos políticos pasa, entre otros factores, porque la UFESIC Maxi se pongan las pilas, y a los autores intelectuales de los grandes casos de corrupción del país
enfilarlos hacia los tribunales de justicia, porque tenemos que admitirlo, aunque a mucha gente no le guste este concepto. Yo sé que el concepto de democracia es amplio, pero los pilares de la democracia siguen siendo los partidos políticos. Ellos seleccionan a la gente que va a cargos de elección popular y uno tiene que elegirlos. Mientras no oxigenemos esto o cambiemos de procedimientos, ellos seguirán siendo los pilares de esto. Y si las instituciones del Estado, a nivel de justicia, a nivel del Ministerio Público, nos ayudan a limpiar de gente corrupta a los partidos políticos, habremos dado un salto cualitativo para elegir a los mejores. Me gustaría escuchar la opinión de Juan José Cruz, de Efraín Díaz, de Lester Ramírez, inmediatamente después de estos consejos comerciales, aunque nos hemos apartado un poquito sobre la pregunta, ¿por qué tanto escepticismo? A pesar de los requerimientos fiscales, todavía la gente no está convencida que esto va a disuadir a los corruptos y que cree que la corrupción seguirá campeando en el país. Don Juan José Cruz, creo que ya tiene un resumen de todas las reflexiones en público y en privado que se han hecho. Bueno, de nuevo muchas gracias, Renato, por estar en este tan importante programa. Según los historiadores, nunca habíamos tenido un proceso democrático como el que hemos tenido durante los últimos 37, 40 años, ¿verdad? Nunca se había dado un proceso tan prolongado de estar eligiendo. Vivir en democracia por 4 décadas. Sí, así es. Con todo y las imperfecciones. Los indicadores económicos nos dan entonces oportunidad para preguntarnos de qué ha servido, ¿verdad? Una pobreza galopante, unos indicadores históricos de desempleo, hay mucha exclusión, especialmente de la juventud en el país, ¿verdad? De ese nuevo elector, que hay que incluirlo, digamos, en esos procesos de transición que estoy completamente de acuerdo que debe hacerse un proceso de transición muy, pero muy consistente, muy sabio, ¿verdad? Para que sea sostenible en el tiempo y no como ha sucedido en otros países, en otras democracias, en las que salió más cara la medicina que la enfermedad. En eso hay que tener mucho cuidado definitivamente. Creo que el próximo proceso electoral no nos podemos dar el lujo, ¿verdad?, de que salga un proceso electoral con muchas dudas, un proceso electoral con incertidumbres, porque ya el río está revuelto, ya las aguas están desbordadas y no nos queda oportunidad para continuar en ese juego. La gente en la calle, la gente de a pie necesita respuestas, necesita resultados. Hablando de las ideologías, casi uno percibe de que ya ellos, en nuestros pueblos latinoamericanos, ya no están tan seguros, ¿verdad?, si ese tema de las ideologías debe seguir vigente, porque lo que necesitan son resultados, ¿verdad? ¿Por qué usted ve que los pueblos están cambiando primero para la derecha, después para la izquierda, para volver a la derecha y luego para la izquierda? ¿Y qué es ese desorden? Quieren resultados, quieren algo pragmático. Y por ahí es donde creo yo que debemos ensayarlo. Yo tengo la esperanza porque creo yo que una de las cosas que la sociedad hondureña tiene que rescatar de manera urgente es tener esperanza en sus corazones. Algo pragmático, ¿verdad?, dice don Juan José Cruz. Algo pragmático, me pregunto qué es algo pragmático. Escuchándolos a ellos en la pausa comercial, aquí se habló que ante el escepticismo de la gente que ya no cree en esos liderazgos políticos de los partidos hondureños, se hace necesaria una coalición. Yo dije, una coalición de centro izquierda. Alguien de los panelistas me dijo aquí, no, puede ser una coalición de centro derecha. Otro dijo, ya olvídense de esos términos de centro izquierda, centro derecha. Aquí necesitamos una coalición de empresarios, de obreros, de gremios que piensen diferente y en objetivos estrictamente de país, no partidarios y de intereses personales y grupales. Y lo dijo usted, don Efraín. Sí, yo estoy convencido de que eso es así, porque yo siempre ya tengo, después de tantos años de este tema de izquierdas y derechas, uno puede caer, digamos, en equivocaciones. A mí una vez me acuerdo en los 80 me preguntaron, Renato, de si era de izquierda. Le digo, depende de dónde esté el centro, ¿verdad?
Depende de dónde esté el centro. Entonces, está en la izquierda, sí, pues, en la bueno, izquierda. entonces, no. Entonces yo digo que la sociedad ha cambiado. Hay nuevos actores, hay diversidad, venimos de un proceso traumático de la nación. Entonces yo creo que sí se requiere una conformación de una coalición amplia de sectores sociales y ciudadanos que nos permitan impulsar esos cambios. No excluyo de eso los partidos políticos, ¿verdad? Tampoco quiero caer en eso. Sí. Pero los partidos políticos para mí tienen que renovarse. Usted habló de los liderazgos. Yo creo que los partidos políticos, Partido Nacional, por ejemplo, ¿cómo va a ir un partido y la gente con lo que tienen? No, tiene que haber un cambio fundamental si es que quieren presentarse decentemente como un partido político. O el Partido Liberal tiene que reencontrarse, digamos, en su punto de vista, libre, de alguna manera, para mí, mi crítica fundamental es que carecen de un proyecto político, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo digo que la convergencia de ciudadanos y sectores con los partidos políticos, aquellos que quieran realmente cambiar el panorama de la nación, pues ahí es donde tenemos que centrarnos. Esa es mi percepción, ¿verdad? Porque ya no podemos seguir en los círculos que hemos venido trabajando acá. Mire, lo que ha pasado, las reformas electorales son fundamentales, y yo dije salvable porque hay que salvarlo. Y hay ciertas reformas que son fundamentales, y esas tienen que aparecer en las nuevas reformas, porque si no, vamos a volver al mismo punto que estábamos. Correcto, me está hablando de la conformación de las mesas electorales. Las mesas electorales, el tema de la segunda De la vuelta. segunda vuelta. La reelección también. La el reelección, tema de la hay que arreglarlo reelección. consultar si la gente lo quiere. No, eso me lo dices inmediatamente después de la pausa comercial. El mensaje final breve será de Lester Ramírez. Bueno, unos segunditos, por favor, Lester. Sí, bueno, yo creo que el tema de las elecciones es fundamental tener las reformas que la población requiere y necesita, no simplemente para arreglar la mesa electoral para los partidos políticos, sino realmente tener elementos que les vengan a generar confianza. Obviamente el financiamiento político es Hay que fortalecerlo. la gran deuda, Sí. la gran deuda pendiente que los partidos políticos no quieren discutir. La reelección, de nuevo, es algo Hay que resolver que ha eso. sido epicentro de muchos conflictos en los últimos 10 años. Y eso solo mediante consulta. Y el mismo día de las elecciones ya se puede establecer la consulta O en las primarias. de la reelección. Igual manera como la segunda vuelta. Son temas que deben estar Ok. en el debate electoral el día de las elecciones, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Lester Ramírez, don Efraín Díaz. Gracias. Arrevillaga, éxitos en esa junta de dirección. Bueno, gracias. Hay que terminar de arreglar la universidad, don José Cruz, Sí, empresario. ese es un espacio Sí. que hay que fortalecer. Creo que por Así ahí es. puede también surgir muchas ideas. A todos, muchas gracias, buenos días. Los invito para que continúen con nuestra programación en las mañanas del 5 aquí en El Líder.